Hola a todos, les habla Rafael. Buenas tardes desde Florida. Algo nublado por aquí, pero un ambiente bastante tranquilo y bonito. Y estoy disfrutando algunos días libres que tengo por los días festivos. Y claro, miren, todavía con mi camiseta blanca, porque obviamente las temperaturas cambian mucho, a veces se ponen bastante frías aquí. Y pues estaba pues durmiendo y pues me levanté un poquito más tarde y me quedé todavía pues con las pijamas puestas. Pero sí quisiera compartir con ustedes un pensamiento basándome en unos comentarios de algunos usuarios. Esta vez no voy a mencionar el nombre de nadie, porque no quiero ridiculizarlos personalmente. Pero sí quiero decir una cosa. Entre algunos de los comentarios, por haber yo publicado el párrafo de una página del libro Del paraíso perdido al paraíso recobrado. Eh, Esa página la publicó un amigo en otras redes sociales, y como compartimos información unos con otros, pues yo aprovecho y también pues la publico en otras páginas, y también cuando tengo la oportunidad pues lo publico aquí en YouTube. Yo quería mencionar una cosa. Entre los comentarios que recibí, entre los comentarios que recibí, se dice, o leí el comentario de un usuario diciendo que nosotros fuimos hipócritas porque aunque nos desilusionamos con las mentiras de la Watchtower, nosotros mientras estuvimos ahí vivimos condenando a los demás, predicando condenación hacia los demás. Y yo les voy a decir una cosa, yo por lo menos, y por lo general, me consta que la mayoría de los testigos de Jehová no viven por ahí condenando a nadie. La mayoría de los testigos de Jehová, que son los testigos de a pie, ellos viven engañados. Ellos están siendo engañados por este cuerpo gobernante y por muchos ancianos y superintendentes viajantes que a sabiendas pues proliferan, por decirlo así, extienden la mentira, porque su prestigio, su orgullo y algunos de ellos su cheque pues depende de eso. Yo mientras estuve en la organización de los testigos de Jehová, sí, yo predicaba mucho, yo fui precursor, pero yo no viví por ahí condenando a nadie. Yo fui de los testigos de Jehová que cuando iba de casa en casa me gustaba mejor hablar con la gente. Yo prefería entrar en conversación con la gente, escucharlas, tratar de buscar un terreno común, como se enseña precisamente en la escuela de precursores y como se enseña en la reunión de servicio cuando se hacen demostraciones. Los animamos a que primero busquen un terreno común y hablar con eso con el amo de casa, y a partir de ahí poco a poco pues llevarle el mensaje y convencerlo para que acepte el estudio. Veamos por favor la siguiente demostración en donde una hermana le está predicando a otra, o mejor dicho al amo de casa, y veamos cómo comienza la conversación y cómo se desarrolla el estudio. Prestemos atención, hermanos. De hecho, yo di partes así. En las reuniones anuales de precursores, como también yo servía como anciano, pues yo tuve el privilegio, por decirlo así, privilegio de dar un discurso. A mí me daban partes. Yo comencé dando demostraciones, pero terminé yo mismo dando las partes, participando en los simposios y dirigiendo demostraciones. Y así lo hice en asambleas de circuito, también hice entrevistas, e incluso tuve partes en asambleas de distrito, en diferentes simposios. Para ese entonces, pues yo era un testigo más adoctrinado, que poquito a poquito, claro, fui dándome cuenta de algunas cosas, mas todavía yo pensaba que esto se iba a arreglar con el tiempo.
Yo todavía tenía fe en que eso se iba a arreglar, pero llega un momento en que son tantas las cosas que ocurren que uno dice ya, esto es el colmo. Y cuando uno sigue investigando más arriba se da cuenta de que todo viene de la cúpula, todo viene del cuerpo gobernante y de esa élite que está detrás de la Watchtower, quienes publican mentiras para mantener a sus adeptos y con el tiempo, estos cuando se dan cuenta, ya han gastado prácticamente la mitad de su vida ahí, no tienen estudios, no tienen un trabajo decente con el cual ganarse bien la vida y ya están en una edad que no les permite aspirar a una carrera que les permita mejorar, sino que viven ya resignados. Algunos prefieren irse porque aún así tienen la esperanza de que haciendo un intento pueden mejorar. Otros por resignación se quedan en la organización, otros se quedan como Pimos por miedo a perder familiares y amigos, perder el contacto con ellos. Pero de que fuimos víctimas de un engaño, sí, fuimos víctimas de un engaño. Fuimos víctimas de mentiras. Así que no, yo no viví por ahí condenando a nadie. Yo cuando hablaba rara vez utilizaba la atalaya y la despertad. Rara vez sacaba una publicación. Yo comenzaba teniendo una conversación con el amo de casa utilizando la Biblia. Lo que yo entendía que era una Biblia correcta, que era la traducción del Nuevo Mundo, pero en vista de que yo reconocía que habían expresiones en la Reina Valera y la versión internacional, que eran la mayoría de las versiones que habían en el territorio, en esos campos de Puerto Rico, que la mayoría pues son protestantes. La mayoría de los católicos están en la ciudad, pero la mayor parte de los protestantes están en las zonas pobres, en las zonas montañosas. ¿No dice eso algo? No estoy justificando ninguna iglesia, no estoy justificando la iglesia católica tampoco, porque aunque yo me bauticé como católico cuando más jovencito, con el tiempo después me hice testigo de Jehová. Y les digo una cosa, cuando yo estaba predicando o estaba hablando con ellos y yo le hacía alguna pregunta o hacía referencia a algún texto de la Biblia, yo le decía al amo de casa, ¿usted tiene su Biblia por ahí? Oh, sí, claro, yo tengo la mía, me decían. Aquí está. Y dice, qué bueno. Yo no le preguntaba cuál era la versión. Yo no decía, pero fíjate, note usted que esta versión es más fácil de entender. No, yo no puedo decirle eso a ellos, porque ellos ya se acostumbraron al lenguaje que aparece en sus propias traducciones, especialmente en la Reina Valera. También habían católicos cuando yo predicaba y hablaba con ellos en las secciones de la ciudad, ciertas secciones. Ellos tenían la Biblia católica y ellos ya estaban acostumbrados al lenguaje poco más antiguo, propio de las versiones que utiliza mayormente la Iglesia Católica y las versiones especialmente la versión de la Reina Valera, versión de los 60, que era muy común. Sigue siendo muy común entre el protestantismo en Puerto Rico. Y recuerdo yo que tanto a católicos como protestantes, cuando yo hacía referencia a algún texto, yo los animaba a buscar su propia versión de la Biblia, para que lo leyeran ellos. Si había, por casualidad, si había una palabra un poco más antigua, que no se utiliza comúnmente hoy, pues yo me aseguraba de que el amo de casa entendiera lo que significaba esa palabra específicamente o esa expresión. Pero el sentido en ocasiones era el mismo. Cuando ya yo veía que la expresión de la traducción del Nuevo Mundo estaba algo rara, obviamente yo no decía nada. Trataba de llegar a un punto en común. Pero hacía que el amo de casa razonara. Y poco a poco yo llegaba a conversaciones con el amo de casa. Cuando llegué a hacer eso, en ocasiones a mí me llamaron la atención el compañero de predicación, especialmente cuando era otro anciano. Me decía que no, que yo tenía que ir lo antes posible, llevarlo directamente a lo que dice la publicación, ofrecerle el estudio inmediatamente. Uno tiene que ofrecerle el estudio, hacerle la pregunta y llevarlo al estudio. Llevarlo a la publicación de la Watchtower.
¿Cuál era el propósito? El propósito era adoctrinarlo inmediatamente, sacarlo de donde está. Mas yo entendía por conciencia que no son todos los que están ni están todos los que son. No son, o sea, que los verdaderos cristianos no son todos los que están en la organización de los testigos de Jehová. Pero tampoco están todos los cristianos que quizás deberían estar, decía yo. O sea, yo estaba consciente de que en todas las religiones había gente de corazón noble, que tenían una fe inquebrantable en Jesucristo y tenían esperanza en cuanto al futuro. Y eran personas muy buenas, muy capacitadas, muy diestras. Les gustaba leer mucho la Biblia. Eran personas muy buenas y no eran testigos de Jehová. Con el tiempo llegué a tener muchas revisitas y en esas revisitas no todos ellos eran personas dispuestas a aceptar una publicación de la Watchtower. No. Muchos de ellos eran personas que les gustaba cuando yo los revisitaba. Siempre me esperaban los fines de semana. Yo tenía varias revisitas así en la zona del campo, especialmente en las zonas de las montañas, en las zonas rurales. Yo tenía bastantes revisitas así. Ellos siempre me estaban esperando. ¿Saben por qué? Porque a ellos les encantaba que yo llegara, hiciera una oración y comenzara simplemente a conversar con ellos y les citara de la Biblia, pero yo no abría la traducción del Nuevo Mundo. Cuando llegaba el momento de citar un texto, yo le decía a ellos, léalo usted. Vamos a hacer una cosa. Vamos a estar hablando de estos temas y cuando llegue el momento de acordarnos de un texto, pues usted lo lee. Y ellos se ponían contentísimos. Y recuerdo una señora que era evangélica. Decía, a mí me encanta cómo es usted, Candelaria, ese Rafael. Porque usted viene aquí y usted viene, hace una oración, viene a hablar conmigo y le gusta leer mucho de la Biblia. Le gusta leer, o sea, ponerme a leer de la Biblia. A mí me gusta eso. Eran personas que no estaban dispuestas a cambiar de religión, pero se conformaban con que yo llegara, me sentara con ellos, considerábamos cosas que tenían que ver con la esperanza del reino, les hablaba de Jesucristo, del rey nombrado, y al final, después de media hora, porque muchos eran personas mayores, terminábamos con una oración y me despedía de ellos y me iba, con un abrazo en muchas ocasiones. A veces me esperaban ya con el café. En par de ocasiones me esperaron hasta con desayuno, dependiendo de la hora. Estaban preparando ya la comida o un buen desayuno. Y cuando yo los iba a visitar ya tenían en la mesa algo servido para mí. Y mientras yo conversaba con ellos y estábamos en la mesa comiendo, leíamos de la Biblia mientras nos tomábamos el café y así seguíamos. Y estaba yo ahí media hora, una hora. En ocasiones me extendía y me apreciaba mucho. Así que no. Hipócrita yo. No, yo nunca prediqué condenación. Yo buscaba hacerlos felices, citando de la Biblia, poniéndolos a leer, orando y hablándoles del Señor Jesucristo. ¿Quién sabe si eso fue una de las cosas que me hizo recapacitar? Si eso fue una de las cosas que terminó abriéndome los ojos. Porque yo empecé a ver lo bueno en el corazón de muchas personas. Y ellos no eran testigos de Jehová. Ahí empecé a darme cuenta de que eso de que el resto del mundo, o sea, el resto de la humanidad será destruida porque no tienen el conocimiento exacto. No siguen lo que dice Juan 17:3. Esto significa vida eterna,
el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Sin embargo, cuando ustedes ven la traducción del Nuevo Mundo hoy, arreglaron ese versículo y ahora ese versículo se parece mucho al de la versión Reina Valera, la versión internacional y otras traducciones. Porque ahora dice, esto significa vida eterna, el que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste o a quien has enviado. Cambiaron el texto. Porque yo recuerdo que cuando leían ese versículo decían, notaron hermanos, el que estén adquiriendo conocimiento comunica la idea, ellos siempre utilizaban esa expresión, comunica la idea de que es un asunto continuo. Tenemos que seguir siempre reuniéndonos, estar al día con la organización, leyendo la atalaya, el estudio, no faltar a las reuniones, el estudio personal, el que estemos adquiriendo conocimiento. Cuando la realidad es que el conocer a Dios y a Jesucristo, y obviamente, como dijo Jesús, tener fe. Porque dice, tanto amó Dios al mundo, Juan 3:16, que envió a su Hijo unigénito para que todo el que ejerza fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. También el apóstol mencionó en una ocasión, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. O sea, tener fe en el Señor Jesucristo se está refiriendo al hecho de tener fe, creer, estar convencido y vivir en armonía con la fe en que Él es aquel a quien Dios envió para la salvación tuya. ¿Tú tienes fe en eso? Viva en armonía con dicha fe. Punto. Y eso yo lo practiqué mucho con estos amos de casa. Mas algunos testigos no estaban contentos conmigo porque ellos se molestaban porque yo no les ofrecía el libro inmediatamente. Para ese entonces era el libro Vivir para Siempre y posteriormente el libro que enseña realmente la Biblia. Eran los libros que quería meter a uno por ojo, nariz y boca. Y fue para ese entonces cuando poco a poco yo fui abriendo los ojos. Obviamente el colmo, la gota que colmó la copa, fueron los casos de abuso sexual. Que yo dije, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Y el que se quieren mantener ocultos. Ahora, eso me lleva a mí a otro punto. Cada vez que estas personas, y me estoy refiriendo ahora a los usuarios de YouTube, que observan, porque ellos están suscritos a nuestros canales, lo sabían ustedes, testigos de Jehová, muchos testigos de Jehová están suscritos a nuestros canales, porque ellos dicen que nosotros moriremos en el Armagedón, que nosotros somos los apóstatas, que le servimos a Satanás y muchas cosas. Sin embargo, ellos están suscritos a nuestros canales porque ellos quieren estar pendientes a todo lo que decimos. Y después nos escriben, o sea, tienen contacto con nosotros. Pero dicen que nosotros somos hipócritas cuando decimos estas cosas. Pero ¿quién es realmente el hipócrita? Hipócrita es el que está allá adentro predicando una cosa, pero por otro lado mantiene contacto con nosotros, poniéndose a contender con nosotros. Y entre las cosas que más se destacan, entre los comentarios es, pero mira la iglesia católica, mira la iglesia evangélica, la bautista, todas son iguales. Dime dónde está la verdad. ¿Dónde está la verdad? Porque si los testigos de Jehová son unos mentirosos, pues entonces, ¿dónde está la verdad? ¿En la iglesia católica? ¿En las protestantes? ¿En la iglesia evangélica? ¿Dónde está la verdad? Todas son iguales. No hay diferencia. Lo dicen, aunque están diciendo una verdad, pero el tonito, la forma en que lo escriben, está notando la actitud. O sea, ellos están mostrando la actitud que tienen. Es la actitud. Porque yo voy a repetir
El mismo comentario que he hecho en muchos vídeos, que muchos dicen, ay, ya viene otra vez. Mira, ustedes disculpen lo que voy a decir, pero según el lenguaje que prevalece mucho en México, me dice un mexicano molesto, testigo de Jehová, obviamente, dice, ay, no mames, güey, tú siempre hablando de lo mismo. No tienes nada más de qué hablar, güey. Era un testigo de Jehová. Obviamente en Puerto Rico nos reímos de estar diciéndole güey a uno. Pero en México eso es un insulto. Y probablemente hasta una palabra soez. Pero los testigos de Jehová cuando nos escriben a nosotros no tienen reparos en escribirla. A ellos les encanta llamarnos de esa forma. Pero la frase es la siguiente. Y es que es lo que siempre he dicho. En todas las religiones que afirman ser cristianas, existen fragmentos de la Biblia, o como dicen por ahí, las verdades, fragmentos de la verdad bíblica. Y cuando digo verdad, hago referencia a la misma definición que una vez hizo la Watchtower, que verdad es expresión con la cual a uno se le corrige o reprende. Pero el diccionario de la lengua española, entre otras cosas, dice que verdad es expresión con la cual se asegura la realidad y certeza de una cosa o un asunto, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Así que, tomando en cuenta eso, lo digo, todas las religiones que afirman ser cristianas tienen porciones, fragmentos de la verdad bíblica. O sea, de expresiones que aparecen en la Biblia. Pero todas también se equivocan, todas tienen muchas de sus enseñanzas, en muchas de sus enseñanzas, todas también enseñan cosas que no son ciertas. El error está en atribuirse ser el único canal de Dios en la tierra, en ser el único que comunica la verdad, en ser el único que obtendrá la salvación y que los demás serán destruidos. Ahí está el error. Y mediante la mentira y el error, inculcar en sus adeptos el odio hacia los que piensan diferente, el odio hacia quienes en un momento dado fueron testigos, pero precisamente por estar conociendo, por estar estudiando, analizaron y establecieron la diferencia. Y tomaron la decisión de no seguir entre los testigos de Jehová, con conocimiento de causa, ejerciendo el derecho de la libertad de religión y la libertad de expresión, y ejerciendo el derecho que garantiza el Acta de los Derechos Humanos en el artículo 18 y 19, que dice que todo hombre y mujer, todo ser humano, tiene derecho a creer y no creer. Tiene libertad religiosa, pero tiene también el derecho a cambiar de religión. Y no se le puede condenar por ello. Porque es un derecho. Lo que el hombre no tiene derecho es hacerle daño a otros seres humanos. Estar atentando contra la unión, contra la paz y contra la tranquilidad. Y cuando yo veo a la organización de los testigos de Jehová fomentando el odio y las divisiones en la familia, inculcando en sus adeptos la orden de dejar de hablarle y cortar todo tipo de comunicación con padre, madre, hijo, hija, tío, tía, abuelo, familiares, amados, seres queridos y amigos, por causa de una idea religiosa que está llena de mentiras. Con eso es lo que yo no me llevo. Eso es lo que está mal. Y esa es una de las principales razones por las cuales hoy existen muchos ex testigos. Y máxime ex testigos que no quieren regresar. Porque mientras más pasa el tiempo y más ven la actitud de los testigos, los que todavía están adentro, más se dan cuenta de que lo mejor que hicieron fue estar fuera. Así que simplemente piénsenlo bien.
Y segundo, mi exhortación, lean bien los comentarios, porque en ocasiones a veces se publica algo, no van a las referencias, no van a las descripciones del vídeo, no leen y ya enseguida ven el título, le dan un pulgar abajo, que me molesta poco si le dan pulgares abajo. Pero enseguida le dan un pulgar abajo y se ponen a comentar cosas negativas. Y yo dije, ¿escuchaste bien el vídeo? ¿Leíste bien lo que escribí? Lee primero, escucha primero y luego con conocimiento de causa comenta. Porque muchos cuando se ponen a comentar sin haber escuchado completamente el vídeo o sin haber leído, se dan cuenta después que metieron las patas y terminan siendo ridiculizados. Terminan cayendo en ridículo. Así que dejen de estar utilizando a la Iglesia Católica y Protestante como una excusa para justificar a la Watchtower. Si todas son iguales en ese aspecto. Pero no se atribuyan ustedes ser el único canal de Dios en la tierra. Y dejen de estar enseñando que ustedes son los únicos que se van a salvar. Porque si tan mentirosos son ellos y por eso van a ser destruidos, tan mentirosos también son ustedes y ustedes serán destruidos. Y sé que alguien estará diciendo que ese momento, y tú también, ¿cuánto deseo que Candelaria se muera? Como aquel chamaquito testiguito, el testigo amoroso. Sí, el chamaquito que tiene el canal, que vamos enseñando la verdad. ¿Qué verdad? ¿Cómo es que dice él? Pues si los testigos de Jehová no tienen la verdad, no son la religión verdadera, pues díganme ustedes, ¿cuál es la verdad? Dime, pues ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad entonces? Mira, esa pregunta no tiene contestación. Nadie tiene verdad absoluta. Todos tienen fragmentos de la verdad, pero todos también mienten, todos se equivocan. Punto. Y ustedes están incluidos, testigos de Jehová. Al chamaquito testigo ese, esa es la respuesta que yo te doy. ¿Dónde está la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Pues ¿cuál es la religión verdadera? Todas son iguales en el sentido de que todas se equivocan. Todas se equivocan. Todas son iguales. Todas tienen fragmentos de la verdad y todas también tienen mentiras. Todas tienen pederastas. La pregunta es ¿quién está cumpliendo con darle a César lo de César y llevarle a las autoridades a los pedófilos? Yo no soy católico, pero el haber escuchado que el Papa Francisco abolió el secreto clerical, ahora, ¿sobre la base de qué derechos se van a apoyar los miembros del cuerpo gobernante y los testigos de Jehová y sus abogados cuando quieren acudir al derecho clerical para mantener secretos los archivos que pueden esclarecer los casos de abuso sexual? Cuando la intención del Papa Francisco fue abolir ese secreto precisamente con el propósito de cooperar con las autoridades y que pague quien tenga que pagar. Repito, no soy católico, pero eso que hizo ese Papa, el Papa Francisco, fue admirable. O sea, ¿verdad? ¿No verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Cuál es la religión verdadera? Jesucristo dijo que su palabra es la verdad, pero el mismo Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Y cómo Jesucristo mostró eso? Mediante el amor. Jesucristo dijo, les doy un mandamiento, que se amen unos a otros como yo los amé a ustedes. En esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor entre sí. Así que si Jesucristo mismo dijo, yo soy la verdad, y les doy un mandamiento, que se amen a ustedes a otros como yo los amé, porque así es como se van a dar a conocer realmente. La pregunta de cuál es la religión verdadera si no son los testigos de Jehová es una pregunta estúpida. Y lo declaro aquí. La pregunta de estar diciendo, esa pregunta de que si los testigos de Jehová no son
la religión verdadera? Pues entonces díganme cuál es. Es una pregunta estúpida. Pablo dijo claramente, la religión que es pura y limpia desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre Celestial es cuidar de los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y mantenerse limpios de la corrupción de este mundo. Que la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras dice, y mantenerse sin mancha del mundo. O sea, no tener que ver nada con ellos. Nosotros somos los únicos. Pero noten que la Reina Valera dice, y mantenerse limpio de la corrupción del mundo. Porque todos estamos entre nosotros, entre todo el mundo. Pero ¿eres tú parte de la corrupción? Eso es otra cosa. ¿Vieron el punto? ¿Cuál es la verdad? Jesucristo. ¿O quién es la verdad? Jesucristo, según la Biblia. ¿Y cuál es la religión verdadera? La que practica el amor de verdad, sin prejuicios. Porque ese fue el mandato de Jesús. Y él dijo que precisamente eso es lo que va a identificar a sus discípulos verdaderos. Pero los testigos de Jehová dicen, ¿cómo identificar a la religión verdadera? Entonces hacen referencia al amor. ¿Notaron? Solamente entre los testigos de Jehová hay amor, porque ellos se aman unos a otros. Pero Jesucristo dijo, amen a sus enemigos y oren por quienes les persiguen. O sea, ¿cómo los testigos de Jehová definen amar a los enemigos? Ellos mismos han dicho en varias ocasiones que se refiere a los no creyentes. ¿Y quiénes son los no creyentes desde el punto de vista de los testigos de Jehová? Los que no son testigos de Jehová. Porque para ellos, si tú no eres testigo de Jehová, tú eres un no creyente. ¿Y de cuándo acá no ser testigo de Jehová significa no creer? Yo no creo quizás en ellos como religión. Pero fue eso lo que dijo Jesús. Lean la Biblia directamente. Porque la Atalaya y otras publicaciones de la Watchtower tratan de tergiversar la enseñanza y la acomodan a la doctrina de la Watchtower para mantener a sus adeptos cautivos. Pero el que lee la Biblia y piensa en Jesucristo como el camino a la verdad, el camino a la vida, la verdad, entonces practica el amor y no se limita a los que piensan como ellos. Se extienden hacia los demás. Cuando Jesucristo dijo amar al prójimo como a uno mismo y le preguntaron quién es el prójimo, él decía, ustedes los hijos de Israel, porque ustedes son el pueblo de Dios. ¿Él dijo eso? No. Jesucristo entonces habló de la parábola del samaritano, el buen samaritano. Entonces cuando Jesús dijo, ¿quién se hizo prójimo? Ahí entonces le dijeron, el que actuó con misericordia. El samaritano, mijo, el samaritano. En otras palabras, si hay un católico o un evangélico o incluso un budista caminando por ahí y tiene una necesidad y está en el poder de mi mano ayudarlo, yo lo voy a ayudar. Porque él es mi prójimo. Y sin embargo, él va a ser amable conmigo por causa de su creencia. Es el amor lo que prevalece. Y si Pablo dijo, Dios es amor, quien tiene amor tiene a Dios consigo. Pues así que seamos claros. Piénsenlo bien. Le hablé de varias cosas en este texto porque los estoy llevando hacia una línea de pensamiento porque nos llaman hipócritas, pero ellos no se dan cuenta que los hipócritas son ellos al todavía seguir ahí conociendo la verdad detrás de su verdad. Para luego estar señalando a las demás religiones como que ellos también tienen problemas y nosotros no. Ah, esto pasa aquí. Ah, pero ellos también.
Están como los niños chiquitos. ¿Te estás portando mal? Sí, pero él también, también. Pepito, te estás portando mal. Juanito también, a Juanito también. Acúsalo con tu mamá. Como decía eh, la del personaje de Chavo. Ellos también, míralo es, míralo es. Pero es que esa es la actitud que están mostrando. Así que piénsenlo bien, los dejo con ese pensamiento y tengas todos un bonito día, tarde, noche. Aquí está bien nublado nuevamente, pero está bien tranquilo. Será hasta la próxima. Quizás venga con otro vídeo antes de que se acabe el año. ¿Ok? Reflexionando un poquito. Hasta luego.